Hola, doctor Ángel Gracia, muchas gracias por poder aceptar esta entrevista. Además, yo hace mucho tiempo que tenía ganas de conocerlo. Antes se lo comentaba, desde que en la Asociación Plural 21 me facilitaron este dossier sobre el uso terapéutico del agua del mar, donde hay una ponencia suya. Yo ya tuve ganas de saber quién es este hombre que lleva tantos años detrás de este tema. Y vamos a presentar un poquito, porque usted nació en Zaragoza en 1931. Bueno, en un pueblo cerca de Zaragoza que se llama Luceni. Luceni. Sí. En un lugar muy importante que no conoce nadie. Pero allí nací yo. Hay que ir a el Luceni. Centro del mundo. Muy bien. Es doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en medicina veterinaria por la Universidad Central de Venezuela. Es miembro de la Sociedad Española de Agricultura y Ganadería Ecológicas y recibió el Premio Nacional de Divulgación Científica en Venezuela. Lleva muchos años dedicándose a la investigación y a difundir las cualidades y el uso terapéutico del agua de mar. Lo que ha hecho es recoger la investigación iniciada antes de la Primera Guerra Mundial por René Quinton, el biólogo y fisiólogo naturalista francés, que, corríjame si me equivoco, que él descubrió las leyes de la constancia del medio interno que rige la vida celular y orgánica en todos los vertebrados, incluidos los humanos, que es, creo, comprobó que el medio interno en todos los vertebrados es agua de mar isotónica, una disolución del 9%. O sea, un 70% de lo que compone el organismo del ser humano, más o menos un 70 y 80%, vendría a ser agua de mar, ¿no? Y también del planeta. Y del planeta, exacto, es verdad, sí. Porque la gente piensa que el pulmón del planeta que debería llamarse agua en vez de tierra, porque el 70% es agua, son las selvas. Y las selvas, comparadas con el 70% de lo que es el planeta, pues es nada. No quiere decir que no son importantes, pero la mayor cantidad de oxígeno la obtenemos del agua de mar. Bueno, de eso podemos hablar luego, ¿por qué? Perfecto. En realidad, fue hasta 1964 que el agua de mar se usaba legalmente en Francia. De hecho, había dispensarios marinos. Creo que Quinton lo que hacía era tratar sobre todo tifus, cóleras, enfermedades de la piel muy graves, malnutriciones, y los gremios de biólogos lo prohíben. Y ahora, en pleno siglo XXI, aún la gente no conoce las posibilidades que tiene el agua de mar, el uso terapéutico. Hasta 1964 la Seguridad Social de Francia lo tenía ahí como ahora en Nicaragua. Exacto, sí, el agua de mar y todas las terapias alternativas son igual que si usted receta un antibiótico o un esteroide. Que son los caballos de batalla de la medicina contemporánea, con la que yo no me peleo. Hay una doctora que está haciendo bastante en Nicaragua. La doctora Hillary, María Teresa Hillary, que no es que voy a presumir yo, pero Laureano Domínguez y yo y Héctor Bustos, que escribió el libro conmigo, fuimos las personas que llegamos allá a dar charlas, cursos. Hillary es, entre comillas, producto de nuestras actividades, que no tienen nada de que no sean común, porque nosotros lo que hacemos es como el loro, repetir lo que dijeron sabios como René Quinton, como Otto Warburg, premio Nobel, como Linus Pauling, como Alexis Carrel, que fueron premios Nobel, pero a los que han lapidado, los han enterrado con cemento encima, cuando ellos vinieron a decir algo que si hubieran hecho caso, lo que es la sociedad en la que estamos metidos ahora, de la cultura de la enfermedad, y hubieran hecho caso de la cultura de la salud, y en eso estamos nosotros, replicando como loros lo que dijeron ellos, porque al sistema lo que le interesa es que usted esté enfermo, pero que no se muera. Ahora hablaremos de eso, porque hoy estamos aquí para presentar también el libro que ha escrito para la editorial Sirio, que ha publicado la editorial Sirio, La dieta del delfín,
que en este libro va más allá del análisis de los beneficios del agua de mar, porque nos invita también a ser consecuentes en materia de salud y de dieta. Y he recogido un pequeño fragmento que me parece muy poético, que lo voy a leer, que dice: el delfín se alimenta orgánica, biodisponible y alcalinamente en el agua de mar. Hace ejercicio físico racionalmente y vive relajado y sin estrés, meciéndose al compás del ritmo de las olas, alegre, riéndose, feliz. Es un ejemplo fácil de imitar que deberías seguir, inspírate en él. Y sé que usted es consecuente porque está haciendo lo que predica. Bueno, el tema, bueno, sigue. Sí, no. Usted ha comentado que estamos realmente, de alguna manera está diciendo que estamos sumergidos en una cultura de la enfermedad. Sí. Más bien. Y tanto en este libro como en otros ya denuncia que es absurdo recetar una dieta sin conocer, por ejemplo, el binomio de alcalinidad y de acidez, ¿no? Y la importancia que esto tiene para la respiración y la nutrición celular. Pero si esto se difundiera más, no habría tantas enfermedades, ¿no? Podríamos hablar de esto. Bueno, en realidad, fíjate que tú has dicho nutrición. Sí. En realidad a Otto Warburg le dan el premio Nobel 2 veces. Sí. Pero en 1931, por descubrir la respiración celular, no la nutrición, ni alcalina ni ácida, sino que él dice, donde hay oxígeno y alcalinidad, no pueden haber enfermedad, incluido el cáncer, pero está hablando de oxígeno. Ajá. Y la gente se le pasa por encima que él es premio Nobel por descubrir la respiración celular, porque la nutrición celular la descubrió Linus Pauling, también premio Nobel 2 veces. Entonces nuestros médicos, tanto naturistas como los oficialistas, ignoran el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque no lo han practicado. O sea, contados médicos, ¿no? Pero muy pocos. A lo mejor contados médicos. Pero restricciones aplican. Sí. O sea, no se puede totalizar. Hay que dejar claro esto. Pero es que la mayoría repiten lo que usted dijo. Hablan de la nutrición ácida y alcalina. Está bien, pero eso no fue lo que él nos dejó como legado. Nos dejó el legado del consumo de oxígeno. ¿Y quiénes son los mayores consumidores de oxígeno? Los peces y los mamíferos marinos. Mililitros de oxígeno por kilo de peso en un minuto son los que más. Si usted no tiene un buen consumo de oxígeno, no tiene resistencia aeróbica. Y cuando los futbolistas y los deportistas son controlados de esa manera, entonces viene aquello de que el señor juega 40 minutos y lo sacan, porque no tiene resistencia aeróbica. Claro. Entonces meten a otro que esté en mejor capacidad. Pero si la persona está con una capacidad como la que tiene Ronaldo, porque el Messi no tiene esa capacidad aeróbica, o la que tenía Vilas en el tenis. Ya sabe que se va a crear unos pocos de enemigos, ¿no? Con este comentario. No, ningún enemigo. O sea, aquí no estamos hablando de amigos ni enemigos, estamos hablando de la verdad. Entonces reto al que quiera ser mi enemigo a que personalmente venga a los cursos, venga a las charlas y discutamos públicamente el tema. Tengo más de 15 años dando charlas, porque al principio no había ninguna oportunidad. Y he retado a cualquier médico de todo tipo o científico a que discutamos eso en vivo y en directo. Todavía estoy esperando al primero. Bueno, estuvo en un programa, ¿no? Espejo Público. Estuve en Espejo Público. ¿Y qué pasó? Aquello fue una encerrona. Nos llevaron allá a Laura y a mí para dar una charla y entonces empezaron a decir barbaridades porque lo que les interesaba era vender el agua de Quintón a 100 euros el litro. Entonces llevaron allá médicos y gente a la que yo no acepté, porque allá en ese tiempo eran 83 años, ya yo vengo de pelear bastante, desde los 40 prácticamente, entonces peleando con quien sea, buscando
tratar el tema de la salud y el tratar de buscar la verdad en las cosas, especialmente en la salud, y crear un ambiente que sea práctico y gratis para que tengamos una cultura de la salud contra la cultura de la enfermedad. Entonces ahí entra lo que sería una nutrición alcalina, lo que es el sol. El sol, la gente lo único que piensa es tiene pánico al sol, ¿no? Es que da cáncer, porque los médicos se empeñan en eso, porque les interesa vender pomadas, historias. Luego la nutrición alcalina a través del agua de mar, que es gratis. Pero el sol produce cáncer y el agua de mar entonces está contaminada. Eso es lo que venden contra la hoja de ruta de la salud, que es lo que hemos escrito nosotros con el proyecto Matriz, agua de mar y sol, y entonces a eso le caen porque el sol produce cáncer y el agua de mar está contaminada. Entonces dentro de eso está el tema de la mente. Pensar y ser es la misma cosa y somos lo que pensamos, dijo Parménides 500 años antes de Cristo, y todavía la mayoría, no la totalidad, de los médicos, tanto naturistas como oficialistas, no se han enterado, porque hemos cambiado las píldoras químicas por maticas, por extractos y por una cantidad de cosas, pero es la misma historia. O sea, cuando Quintón dijo que teníamos un suero polivalente capaz de prevenir y curar todas las enfermedades contra el suero monovalente y específico de Luis Pasteur, que fue el que puso la gran torta. Pero esa torta es la que aprovecha el sistema para que nos mantengamos enfermos y no nos muramos, pero vayamos a hacer cola al Seguro Social, que es una vergüenza. Cuando usted va a los hospitales y ve toda esa cantidad de gente mayor, después de los 50 años, arrastrándose, los matrimonios y todos allá, para hacerse radiografías, para hacer una cantidad de cosas que no hacen falta, y luego recetar los esteroides y los antibióticos que son antivida. Yo recogí una Eurípides, dramaturgo griego, y ya en el 480 a.C. dijo: el mar cura todos los males de los hombres. Esto en el 480 a.C. Eso no es cierto. Eso lo recogí. Ni que lo dijera Eurípides o quien sea. Si usted al tema del agua de mar, que es la nutrición alcalina, no le pone el sol, claro, que es el que va a hacer que sus huesos tengan una densidad ósea adecuada, y todo lo que se pone el sol, el colesterol y la vitamina D1 y la D3, usted no va a misa. Y de eso se trata, de no hablar de esta cuestión. Y la parte de la mente, pues ya dijimos que Parménides dijo: pensar y ser es la misma cosa y somos lo que pensamos y sentimos. Si nosotros no somos capaces de sentir que verdaderamente necesitamos tener una autodisciplina en lo que sería la salud, para seguir la ruta de la salud contra la de la enfermedad, que es la del sistema, y no estamos informados, es muy difícil que sintamos la necesidad de manejarnos a ese nivel importante que nos mantiene la salud en orden. Usted habla, por ejemplo, de que existen 3 tópicos sobre el agua de mar, que además no es real, ¿no? Uno, por ejemplo, ya hemos hablado un poco, la contaminación del agua, ¿no? No sé cuál más comenta. Y que si la bebe un náufrago se vuelve loco y se muere, sí. Y además produce un tema que ellos lo manifiestan con que usted se va a deshidratar, sí. Que entonces porque el riñón va a funcionar distinto, hay una insuficiencia renal, cosa que todo es falso. Pero nadie viene a discutir el tema personalmente. Los que deberían, que son los médicos, tanto naturistas, y la mayoría de los naturistas,
O sea, la mayoría de los naturistas ignoran el tema de la hoja de ruta de la salud, agua de mar y sol, cómo eso funciona. Que está en el libro. Usted dice que en el mar la fauna y la flora no existen enfermedades contagiosas ni degenerativas, por ejemplo, ¿no? Absolutamente, en alta mar. Y no se investiga esto, los científicos no lo investigan, ¿no? Claro que sí que lo investigan. Sí, yo te puedo demostrar cómo ellos montan grandes jaulas en alta mar, porque allí no hay enfermedades, y hacen investigación. Pero esto no sale a la luz pública. Esto clamó a salir a la luz pública. Esto lo hace el Instituto Rosenthal Resmas de la Universidad de Miami. En Miami, yo estaba infiltrado 3 años en esa universidad, en el departamento más importante que hay de lo que son ciencias atmosféricas y marinas, donde van a hacer los posgrados y los doctorados la gente de lugares como los coreanos, los japoneses, Nueva Zelanda, los grandes marinos del mundo hacen allí los posgrados. Yo estaba infiltrado allá 3 años, por eso puedo hablar y decir cosas que las puedo demostrar. Entonces, esa gente está callada. Esa gente dicen que es una porquería el libro, cuando no son capaces de discutir, y ellos me conocen, ellos tienen los libros, hemos hablado, pero no me han parado bolas, porque no les interesa. Porque ¿cómo es posible que la gente que más debería de saber sobre el tema desconozca, vivan del agua de mar y desconocen el contenido del agua de mar y la sopa marina? Porque en la sopa marina están todos los elementos de los que fue la causa de que la vida saliera del mar, y eso que salió allá y que es el 70% de nosotros y de todos los seres vivos, entonces sigue siendo lo mismo, pero esta gente lo quieren desconocer, porque si verdaderamente hubiéramos hecho el tema de la otra biología que nos enseñó René Quintón, en la que el 70% de nuestro organismo y de todos los vertebrados es agua de mar, entonces el planeta agua, tierra, dicen ellos, sería una bendición. Pero claro, eso no interesó más la cuestión de Louis Pasteur, cuando podemos tener, como decía René Quintón, un suero polivalente, preventivo y curativo de todas las enfermedades. Y cuando dijo y dio, como tú dijiste antes, lo que son las leyes de la constancia del medio interno, le demostró a los científicos de la época que entonces la alcalinidad, la temperatura, la iluminación y todo lo que es lo que salió del mar y que la célula mantiene, son las 4 leyes, están ahora funcionando igualito que cuando hace 3.800 millones de años, en el precámbrico, salió la primera célula y con ella la vida del mar. Entonces, claro, el libro explica toda esta cuestión, trae una bibliografía y trae una descripción de lo que es el agua de mar en esta época contemporánea que estamos viviendo, donde hay que reconocer que Laboratorios Quintón, el que vende el agua a 100 euros el litro, fueron los primeros que hablaron en España del tema a nivel de difusión. Luego vino Laureano Domínguez y yo con él, y después vino Aquamaris. Entonces estamos difundiendo y necesitamos más gente que haga como tú y como tu equipo, de estar difundiendo lo que es el tema del agua de mar. Porque hace 10 años, ¿quién hablaba del agua de mar? Nadie. No se hablaba. Pero entonces, ¿quiénes fueron los que impulsaron eso? Pues hay que reconocer, y en eso estoy yo también, que Laureano Domínguez, Laboratorios Quintón al principio, y Aquamaris hemos hecho una labor de difusión que es imprescindible que la gente conozca,
porque ahora hay más de 30... Y de elogiar, permítame que se lo diga, porque y de elogiar todo lo que están haciendo. Bueno, seguimos haciendo. Hay más de 30 gente que tiene compañías que produce agua de mar. O sea, hay productoras de agua de mar, cosa impensable hace 10 años. Entonces, ¿de dónde ha salido todo eso? Entonces, es muy bueno lo que tú estás haciendo, reconociendo a los que estuvimos trabajando en el tema de difundir. Porque somos loros, nosotros no hemos inventado nada. Bueno, pero repetimos lo que dijeron la otra gente, lo hemos coordinado, especialmente no hay ningún documento, y no es porque en ese haya intervenido yo, como el proyecto matriz y mío, que es la hoja de ruta de la salud, agua de mar y sol. Esa es una concentración de lo que es el libro, que un libro tiene bastantes temas que tratar, pero tú tienes ahí el incentivo de darte cuenta en muy pocas páginas y con fotografía y hasta música en la hoja de ruta de la salud del proyecto matriz. Entonces ahí tienes la clave que va a ser la motivación para que la gente difunda, y te agradezco que me das la oportunidad de hablar de este tema. Y doctor Gracia, para la gente que no ha oído nunca hablar de las aplicaciones terapéuticas del agua de mar, por ejemplo, porque el agua de mar bebida puede ayudar a unas funciones, luego inyectada por vía endovenosa también se puede utilizar, intramuscular o subcutánea, a nivel doméstico, incluso para cocinar, porque estamos enriqueciendo los alimentos. ¿Cuáles serían las aplicaciones? Bueno, primero, el uso. ¿Cómo podría ser? Lo describe en el libro, La dieta del delfín, pero por una persona que se quiere iniciar en comenzar a nutrirse con agua de mar, ¿cómo puede hacerlo? ¿De una forma ordenada, racional? Bueno, fácil. Sería cocinar. Entonces, si usted va a hacer una paella, si usted va a hacer un cocido, si usted va a hacer unas alubias, etcétera, entonces las pone con agua de mar en la proporción de 3 partes de agua dulce con una de mar, y usted hace una paella que está en el libro, una paella marinera que se chupa los dedos. Sí. ¿Por qué? Porque tiene todo el sabor del mar. Que muchos pescadores ya lo hacían, lo que pasa es que no decían el secreto. Claro. Pero bueno. Y, o sea, cuando tú hablas, como nosotros estuvimos en Morrojable, allá en Fuerteventura, haciendo de náufragos voluntarios, resulta que los marineros te daban lecciones de cómo hacer las cosas, y como ellos no le tenían ningún miedo al agua de mar. En cambio aquí la gente agua de mar, qué asco, que está contaminada. O sea, yo tengo, donde más peleas yo tengo a veces y tengo que abandonar, es precisamente cuando la gente viene a darme lecciones de lo contaminada que está el agua de mar en las playas. Entonces, y yo les digo así brutalmente, señores, desde la del dinosaurio, la caca del dinosaurio, a la del mosquito de hoy, toda la mierda ha ido a parar al mar. Mi pregunta fue, ¿por qué el mar no es un mierdero? Hablando claramente, la gente se ríe. Pues sí, claro, señor. ¿Por qué? Entonces viene el tema del por qué. Entonces, ¿cómo hasta la vanguardia, y está citado en el libro, dice la gente se baña en un mierdero? Y es cierto. Y por los poros igualmente. O sea, usted tiene millones de gente más que arena en las playas en el verano. Está todo aquello donde la gente, donde hace pipí, donde se desaguan todas las alcantarillas, en las playas. Entonces la gente se baña ahí, y cuando pasa el verano hay epidemias. Usted ha oído que hay epidemias de sífilis, de clamidia, de gonorrea, de toxoplasmosis. No pasa nada. Entonces, ¿por qué? Ese es el libro. ¿Por qué? Está explicado en el libro. El tema de la ósmosis. Todo lo que significa la contaminación y la polución. La gente no distingue contaminación de polución. No es culpa de ellos, es culpa de los que no lo hemos sabido difundir. Entonces hay una gran diferencia entre contaminación
Y polución, contaminación es cuando tú ensucias el mar y el ambiente con materia orgánica, entre ellos la caca y el pipí, teóricamente según el sistema oficial. Entonces la polución es otra cosa distinta, porque es cuando lo hace usted con residuos de tipo industrial. Ahora, ¿qué sucede cuando llega algo de eso que estos llaman microbios y virus y todo lo que significa los hongos, los virus, las bacterias y los parásitos al mar? Pues sencillamente que por la ósmosis se van a inactivar todo lo que sea activo con consecuencia de una nutrición en la que el agua es fundamental, y que cuando esa agua llega que es 9%, como dijiste tú antes, llega donde es 36%, pues desintegra toda la materia orgánica que viene llegando. Y entonces hay un proceso que se llama biocenosis, en el que la combinación del fito y el zooplancton convierten lo que sería químico, que pudieran estar tirando, en orgánico, de la misma manera que las lentejas, que todo lo que es verde, va a agarrar el hierro de la tierra, porque si usted está anémico y le falta hierro, no le dan un candado para que lo chupe, no, sino que entonces usted tiene que nutrirse con las lentejas, con todos los elementos, que las alubias, etcétera, que tienen hierro. Entonces, ¿por qué? Porque las plantas convierten lo que es químico en orgánico, y usted lo puede asimilar. Claro, no vamos a explicar ahora el libro. No, evidentemente no, pero bueno, queda claro. Los cursos que damos. Claro, ¿no? Queda claro que junto con una dieta adecuada en la que los alimentos alcalinos han de predominar, dice un 80% exacto, el agua de mar es un complemento también muy bueno, que incluso, por lo que todo ha comentado, podemos recoger agua de mar en nuestras costas y beberla, que no pasa nada, ¿no? En tanto podemos hacerlo, cocinar con esta agua de mar, tomar el sol porque es muy bueno también para que la vitamina, como he comentado antes, la vitamina D, y también el ejercicio, porque comenta que bueno, los últimos 50 años nos han programado para el sedentarismo, y es muy importante hacer junto con una buena dieta, junto con el agua de mar, junto con tomar el sol, porque nos ayuda. Y con la mente. Y la mente, no nos dejamos para relajarnos, sí, por el estrés en que porque vivimos. Los pensamientos, evidentemente, acidifican, descarga de adrenalina, eso acidifica el ambiente. Los pensamientos acidifican bastante. Muy bien. Bueno, ¿qué tipo de ejercicio? ¿Qué es el nado seco, doctor Gracia? Explíqueme un poquito. El nado seco siempre la gente ha dicho, siempre, tú sabes, siempre se ha dicho. Esa es una forma de expresarse la gente, que la natación era el deporte o el ejercicio más completo. Y es cierto. Se mueven muchos músculos. Todos los músculos. Y o sea, entonces todo eso se puede hacer caminando. Igual, tú puedes mover los brazos como si estuvieras nadando, en la posición de crawl, en la posición de mariposa, en la posición de espalda, puedes brazos, todo lo puedes hacer mientras vas caminando en un ritmo determinado, que además va a hacer que tú estés trabajando con tu subconsciente. Y si antes de empezar a hacer los ejercicios, de acuerdo a como la fórmula de Perolaf-Astran, que es el 70% de la máxima frecuencia cardíaca que viene en el libro, entonces tú le das al subconsciente la posibilidad de que te resuelva problemas. Porque pensar y ser es la misma cosa y somos lo que pensamos. Si tú eres capaz de ponerle un problema al subconsciente y, como dijo Pablo, el reflejo condicionado
va a permitir que tú, a un ritmo determinado de respiración y de lo que sería los latidos del corazón, pues estás dentro de que lo que es el ritmo te va a llevar a una monotonía, porque las cosas se vuelven hipnóticas por la monotonía y son monótonas por la repetición. Entonces tú vas repitiendo respiración, latidos del corazón, movimientos que los vas a llevar de acuerdo a tu reloj biológico automáticamente. Entonces estás bajo un sistema en el que, como decía Pavlov, pero también la gente desconoce a Iván Pavlov, que es otro de los premios Nobel en 1904, que nos enseñó cómo nos comportamos y lo que son los instintos o reflejos incondicionados, pero todo eso viene en el libro, porque el libro trae una parte de lo que sería la nutrición, otra parte del ejercicio. Hay dietas, o sea, está programado, que son 15 días con Además, dieta. para el que quiera seguir, tiene también su serie de dietas. Y los ejercicios que están muy bien explicados, con buenas fotografías. Y para la gente mayor, este tipo de ejercicio va fantástico. Claro, porque tú vas de acuerdo a tu ritmo. Claro. O sea, que si tú vas bajo la fórmula de Perolaf-Astran, estás haciendo ejercicio de acuerdo a tu edad y a tus latidos de corazón, no como hacen la mayoría en las escuelas y todo eso, que todo Dios anda a la misma marcha. No, eso debe ser individual. Sí. Y la fórmula de Perolaf-Astran, el 70% de la máxima frecuencia cardíaca, que está explicado en el libro, es el que va a decir cómo tú y no otra persona debe estar haciendo ejercicio, los latidos, etcétera, y cómo el reloj biológico de uno automáticamente llega a controlarte y a mantenerte en esa actividad que si la haces en la calle, bueno, yo tengo la posibilidad aquí en Tarragona, claro, de irme a los paseos a la orilla de la playa, idílico, pues usted está en otro mundo, claro. El mundo que como debería de ser, de gozar de la naturaleza, de aprender de la naturaleza, porque el problema es que el sentido común se obtiene observando la naturaleza y viendo cómo se comporta la naturaleza, pero los científicos, la mayoría de los médicos, etcétera, no totalizo, entonces no tienen tiempo para eso, para irse a recrearse, hacer ejercicio. Excepcionalmente te consigues un médico que haga ejercicio, muy pocos, ahora cada vez más. Porque las facultades de medicina no les enseñan prácticamente nada de nutrición. En la facultad de medicina a la gente, bueno, no, por lo menos hasta ahora, no les enseñaban nada con la mente y nada con la nutrición. Y eso no me pueden decir a mí que no, porque estaba metido en ese ambiente donde la gente dice el veterinario. Muchos dicen el veterinario que jode tanto. ¿Qué vaina es esa, chico? Los veterinarios hemos sido y seguimos siendo las personas que controlamos a nivel sanitario todos los alimentos. Y cuando digo alimentos son vegetales y animales de todo tipo. Nosotros somos los que controlamos, nosotros somos los primeros que supimos por qué se engorda o por qué adelgaza un animal al que en aquellos tiempos lo que estábamos como ahora es sacándole la productividad. Entonces nosotros fuimos los primeros que supimos sobre el ejercicio, nosotros somos los primeros que supimos sobre la nutrición. Entonces ahora uno habla de nutrición y dice que tiene que ver el veterinario ese que jode tanto, que dice tantas cosas, que habla feo. O sea, los colegas míos no admiten que uno diga las groserías que uno dice en su casa. No es que uno va a estar hablando todo el tiempo y menos difundiendo, hablando groserías, pero de vez en cuando hay que soltar alguna grosería. Y al que no le guste que se vaya. O sea, yo he tenido reuniones, las últimas en Mallorca, donde tuve el accidente, entonces donde los médicos de pronto me dicen, mire, hubo 4 médicos que se fueron, bueno, pues que se vayan para el carajo, porque si no son capaces de quedarse y discutir conmigo públicamente, será porque tienen lo de allá abajo, el agujero negro sucio. Doctor, la obesidad podemos decir que es una de las lacras de nuestra sociedad hoy día. Claro. ¿Pero por qué? Bueno, porque no hay genes. O sea, ahora con esto de los genes, que todos son mentiras,
Porque estos no saben lo que es un gen, lo que es un virus, lo que es el ADN y el ARN, y si tiene o no tiene agua, si es de secano o es de regadío, porque eso se lo he preguntado yo a los sabios más grandes del mundo, y tengo las contestaciones donde no tienen ni idea de la estructura de un virus, si tiene o no tiene agua, si es de secano o es de regadío. Entonces, esta gente desconocen lo que es verdaderamente un gen, el ADN, el ARN y un virus. Y por eso dicen tantas barbaridades ahora con el ébola, todo eso es mentira. Ellos no están contando ninguna carga viral, ellos no han clasificado ningún virus, todo es mentira, pero no vienen a discutirlo. ¿Cómo van a decir que al día siguiente de que alguien tiene un virus que dicen ellos que no existe, y entonces vienen con el PCR, con la Polymerase Chain Reaction, y dicen que lo cuentan, cuando el descubridor de toda esta cuestión, Karimulis, dice que no pueden contar con su sistema la carga viral, y además porque no existe el virus del SIDA ni el del ébola. Y están haciendo barbaridades. Lea y escuche lo que dicen los médicos. Tenían que haber tenido un curso de 22 horas y le dieron 2 horas y no aprendieron nada. Sí. Y escuche lo que dice la gente que está trabajando directamente con eso que ellos llaman la enfermedad del ébola. Entonces usted ve a esos enfermeros diciendo las barbaridades, o usted los ve vistiéndose, y entonces usted los ve metiéndose todo eso, y la cara y los ojos no están tapados. Entonces luego ponen una parafernalia y una cuestión que dicen que no había ni sitio para moverse. Todo es mentira, pero no son capaces de venir a discutirlo personalmente, están retados. Todos los retas públicamente. Sí, porque tanto la gente que está en el naturismo como en el oficialismo están aceptando y tragando esta mentira, comulgando con ruedas de molino con el tema del ébola que no existe. Es un fantasma. Bueno, y ahí queda eso, lo deja dicho. Quien quiera escuchar, que escuche. Bueno, los espero en la próxima, cuando quieran. Yo le iba a comentar, el riego con agua de mar, usted creo que ha conocido también diferentes cultivos en diferentes partes del mundo, ¿no? Que se hacen con agua de mar. Hey, me cabe, bueno, el haber traído a España el libro y el concepto de lo que es el agua de mar en la agricultura y en la ganadería también, a través de Maynard Murray, un señor que hace más de un siglo ya demostró cómo, si usted, y tenemos las figuras que usted seguramente tú has visto en el libro, donde simplemente porque usted riegue los pastos, donde van a nutrirse los piensos de los animales, entonces hay la comparación muy efectiva de un cerdo que ha comido una nutrición para alimentarse regada con agua de mar, y otro que es con agua dulce. Hay casi un 50% más de productividad en el cerdo que estuvo nutriéndose con lo que es los pastos regados con agua de mar. Entonces la diferencia es grande, pero en agricultura es lo mismo. Y en Badalona, que tú ya los conoces, Mariano Arnal y sus hijos han desarrollado este tema de una forma extraordinaria. Y a el libro de Maynard Murray, CNH Energy Agriculture, lo han traducido al español. Entonces todo el mundo puede beneficiarse de lo que son todos los nutrientes que necesitan las plantas, como los animales, nosotros y todos los humanos y los animales necesitamos para mantener nuestra salud. Usted tiene 2 páginas web, creo que una es aguademar.es
UUS, y otra seawater.org. Creo que hay una fundación está con sede en Miami y la otra está en Tarrasa, ¿me equivoco? Bueno, estaba en Tarrasa. Sí. Ahora andamos por Tarragona. Ah, muy bien. Ya. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué le voy a decir? Se necesitan muchos revolucionarios como usted, doctor Gracia. Gracias. Ojalá. Sí, han de venir. Han de venir. Y yo me gustaría acabar esta entrevista con una frase, la dejo para la reflexión, las personas que hayan podido escuchar esta entrevista. Y de poco sirve, está en el libro, La dieta del delfín, de poco sirve comer gran cantidad de frutas y verduras si no se practica ejercicio racionalmente y se vive estresado. De poco sirve hacer mucho ejercicio si se come mal y se vive estresado. Y de poco sirve la meditación, la relajación y aplicarse masajes si la nutrición es incorrecta y no se hace ejercicio. Lo dejamos ahí para reflexión. Muchas gracias. A usted, doctor.